Los cambios en el paisaje, en las gentes, son siempre paulatinos. Los pueblos vecinos, por más que se nieguen el uno al otro, se parecen. Ejemplo casi perfecto de semejante realidad es el que nos ofrecen los territorios de la antigua India considerada en su conjunto, hoy divididos por diversas fronteras nacionales. Ahí, junto a la India propiamente dicha, de religión mayoritariamente hinduista, se yuxtaponen Pakistán y Bangladesh, de religión musulmana, y la budista Birmania. Y, a modo de quinta esencia de ese espacio indio, con todos sus esplendores y conflictos, Sri Lanka. Adentrada en el océano a modo de una destilación del subcontinente, la antigua isla de Ceilán es efectivamente su resumen cultural, religioso y étnico. El emblema de Ceilán, antiguo nombre de Sri Lanka, es el león. Y cingalés significa hijo de león. De hecho, al igual que ese animal emblemático, la mayor parte de los rasgos que caracterizan la realidad de Sri Lanka proceden en su origen de la India. A partir de los Veda, el substrato aborigen, todo lo propiamente cingalés hay que referirlo a su gran vecino del norte. Invasiones sucesivas que han dado lugar a numerosos enfrentamientos. Ahora bien, si probablemente en Ceilán nunca hubo leones, tampoco se tiene noticia de que haya habido tigres. Sin embargo, tigres se llaman a sí mismos los descendientes de emigrantes llegados de Tamil Nadu, en el sur de la India, que hoy propugnan, mediante la lucha armada, la independencia de una parte del territorio, de las áreas donde la presencia tamil es superior a la propiamente cingalesa, para ser exactos. Pese a que el conflicto desgarra al país, en ocasiones de forma muy cruenta, el visitante, la persona de paso, puede moverse por Sri Lanka sin siquiera enterarse del problema. Y si lo conoce, le costará creérselo. Pero no porque leones y tigres, los animales emblemáticos de cada bando, no existan en Sri Lanka, no. Lo que hace poco menos que inverosímil el conflicto a ojos del visitante es la belleza del marco natural y la placidez de su vida cotidiana. El primer gran momento de esplendor en la historia de Sri Lanka tuvo lugar 500 años antes de Cristo, cuando Vijaya, un príncipe venido del norte de la India, estableció aquí, en Anuradhapura, la capital de su reino. Aunque la primera religión de los cingaleses fue la hinduista, muy poco habían de tardar en convertirse masivamente al budismo llegado a sí mismo de la India. De ahí que en las ruinas de la ciudad se adviertan numerosos restos de ambas religiones. El más singular de todos ellos es sin duda el árbol sagrado plantado por los introductores del budismo. Con sus 23 siglos de existencia, es uno de los árboles más antiguos del mundo
y, como es obvio, el único testigo vivo de los avatares sufridos por la capital del reino. Ocupada a los pocos años por tamiles de religión hinduista y posteriormente recuperada y abandonada varias veces por los cingaleses budistas, en el siglo X cayó definitivamente en manos de nuevos invasores indios que la privaron de su condición de capital. Pero nunca dejó de ser un importante centro de peregrinación. Hoy, 2300 años después, continúa siéndolo. El árbol sagrado puede ser considerado, por otra parte, una reliquia viva. Es un retoño de aquel otro árbol bajo el que Gautama Siddhartha, a la sazón un príncipe como cualquier otro, alcanzó la iluminación. Es decir, descubrió que su ser real, y potencialmente el de todos los seres humanos, era Buda. La mayoría de los peregrinos, como sucede en cualquier centro religioso del mundo, llegan aquí con sus ofrendas. Cocos germinados en trance de alumbrar un nuevo árbol, flores, alimentos, frutos. Pero también hay quien se sumerge en la oración y la meditación a la búsqueda de las áreas más profundas de sí mismo, de su despertar. A imagen y semejanza del príncipe Siddhartha, intentan liberar su propio Buda. Pero, ¿qué es un Buda? En términos propios del pensamiento occidental, un Buda es el resultado de un salto cualitativo en la evolución de las especies. Esto es, un estadio del ser humano, superior en el curso de ese proceso evolutivo al estadio en el que nos hallamos nosotros. El pensamiento budista parte de la base de que la suma de percepciones, emociones y recuerdos a la que llamamos el yo es una ilusión. Gautama Siddhartha descubrió el camino para escapar de esa ilusión, accediendo a la conciencia de lo que realmente es. Y a ese estadio ya alcanzado, lo llamó Buda. No existe Dios, ni cielo, ni infierno. Pero todo ser humano lleva dentro de sí las llaves de su liberación. Dentro de él hay un Buda que espera. Corte real y monasterio, palacios y templos. Desplazado desde hace siglos el poder político a otras capitales, hoy, en Anuradhapura, los palacios se hallan en ruinas y solo el budismo ha traído nueva vida a los antiguos lugares sagrados. Expresión del periodo de constantes luchas que terminó con el reino de Anuradhapura es la fortaleza de Sigiriya, una plaza que, no por ser prácticamente inexpugnable, escapó a su trágico destino. El desenlace de su historia es rico en situaciones que prefiguran la tragedia shakespeariana. Un complejo mundo de intrigas familiares y palaciegas en el que confluyen todos los crímenes: asesinatos, violaciones, traiciones, infidelidades, hijos que se alzan contra el padre, hermanos enfrentados en su lucha por el poder, castigos ejemplares, hogueras, empalamientos y una lúgubre secuela de destrucción. Una contienda interna que tiene algo de parodia truculenta de las que tan a menudo han sacudido la isla. Hoy,
tanto como la huella de lo que fue aquel palacio fortaleza, impresiona el mero escenario natural que le sirvió de asiento. En el siglo X, una nueva invasión india hizo de Anuradhapura una ciudad en ruinas. Los reyes de la nueva dinastía convirtieron a Polonnaruva, hasta entonces residencia de verano, en la capital del reino. De ahí que los templos más antiguos sean hinduistas. Un templo no pierde su condición de lugar sagrado, aunque su estado sea ruinoso. Y el lingam, o falo de Shiva, sigue siendo tan venerado hoy como lo fue en el pasado. Aunque los cingaleses budistas tardaron casi un siglo en reconquistarla, Polonnaruva es un lugar dominado por la monumentalidad budista. La reliquia más apreciada en Sri Lanka es un diente de Buda, que hoy se encuentra en Kandy. Pero antes estuvo aquí, y los restos de este templo donde se guardaba siguen siendo un lugar de culto. Y para el visitante cingalés, los grandes Budas yacentes son algo más que una obra de arte. El apogeo de Polonnaruva fue breve pero deslumbrante. Los templos, los murales circulares esculpidos en la piedra, los palacios, atestiguan fielmente el momento culminante alcanzado en Polonnaruva por el Reino del León. Un fuerte impulso expansivo llevó a sus reyes a ocupar episódicamente el sur de la India y Birmania. Pero la manifestación más importante de ese periodo se refiere a las obras hidráulicas. En un país donde las lluvias intensísimas y las estaciones secas se suceden regularmente, la construcción de lagos artificiales, embalses y canales es fundamental para la agricultura. Así supieron verlo los reyes de Polonnaruva, y las construcciones realizadas entonces siguen siendo útiles al campesino de hoy. El lago artificial más conocido de Sri Lanka es probablemente el de Kandy. El hecho no es casual, ya que Kandy sucedió a Polonnaruva como centro político y religioso. Los avatares históricos hicieron de ella la última capital del reino cingalés. A diferencia de sus antecesoras, sigue siendo una ciudad viva, con más actividad callejera que reliquias arqueológicas. Un paseo por las calles de Kandy no solo nos pone en contacto con la peculiar atmósfera que envuelve la vida cotidiana de Sri Lanka, también puede llevarnos al encuentro de curiosidades, como la máquina de encender cigarrillos existente en algunos comercios, o como la comitiva de una boda haciendo su entrada en el hotel entre músicos, danzarines y fotógrafos.
La ropa de los novios revela que pertenecen, aunque solo sea lejanamente, a la antigua aristocracia de Kandy. La intensa lluvia del monzón se abate sobre la ciudad. A escasa distancia una de otra, muestran su presencia las principales religiones existentes en Sri Lanka. Una mezquita, una iglesia, un templo tamil y una estupa budista. Del esplendor de la corte apenas si quedan vestigios. Tal vez el más significativo sea el pabellón, de hecho, la puerta del pabellón, donde los reyes se entregaban al ejercicio amoroso. Se encuentra en una pequeña isla situada en el centro del lago. Y a orillas de ese lago, los jardines, los elefantes, adscritos, se diría, a los lugares sagrados, el gran templo, la ciudad entera. Igual vitalidad que la calle mantiene en Kandy la tradición budista. Más aún, tras el oscurecimiento del Tíbet como capital espiritual del budismo, Kandy tomó el relevo y hoy puede considerarse primer centro mundial del Hinayana, o camino estrecho, la línea más pura de esta religión. Un relieve que hay que remitir al conjunto de la tradición cingalesa antes que al diente de Buda, hoy celosamente guardado aquí en el gran templo. No obstante, la veneración de la reliquia ha creado una serie de rituales de carácter inexcusable para el peregrino que acude a Kandy. Peregrinos y más peregrinos, rezos y más rezos, ofrendas y más ofrendas. El budismo es posiblemente la creencia que mejor armoniza su liturgia con la vida cotidiana de una ciudad. Vistosa en todo, Kandy lo es también en lo que se refiere a su actividad comercial más destacada, las gemas y las piedras preciosas. Las minas no se encuentran en las proximidades de la ciudad, tampoco la mayor parte de los talleres de joyería, pero Kandy es sin duda el mejor escaparate para exhibirlas.
El tallado y pulido de las joyas, precioso trazado de las caras de cada pieza, tiene verdaderamente algo de prodigioso, como el propio producto resultante: amatistas, granates rojos o amarillos, topacio blanco, circonio verde, aguamarinas, aparte de la que es más afín, se diría, a la natural belleza de la isla, la piedra lunar. La luna del Vesak o luna llena de mayo. Son días de gran fiesta para los budistas, ya que bajo una luna como esta tuvo lugar el nacimiento de Buda, su iluminación y su muerte. Era apenas una aldea cuando, más o menos con el consentimiento de los reyes de Kandy, se establecieron en ella los portugueses. Los portugueses fueron expulsados por los holandeses, asentados ya en la costa oriental de la isla. Finalmente, los ingleses le dieron su actual configuración de centro administrativo. Tras la independencia, se convirtió automáticamente en capital de Ceilán, que en 1977 cambió este nombre por el de Sri Lanka. Colombo es la adaptación portuguesa de su antiguo nombre cingalés de similar fonética. Aquí, como en todo el país, la pacífica convivencia religiosa es total. En Sri Lanka, se nos dice, a diferencia de lo que sucede en la India, nadie se enfrenta por motivos religiosos. Y basta adentrarse en un templo tamil para advertir que es así. Nada se interpone entre el creyente y su fervor. Fuera, la vida. Todo se compra y se vende en Peta, el gran bazar o zoco de Colombo. Una actividad cotidiana que no se contrapone a las preces de los fieles en el templo. Templo y calle se complementan. Las preocupaciones de cada día y las preces son con frecuencia una misma cosa.
Pero el mercado más extenso de la isla es sin lugar a dudas el de la pesca. Concentrado en determinadas playas, afecta no obstante a la totalidad de sus costas. Afecta también directamente a un oficio del que vive una buena parte de la población, el de pescador. La venta en la playa del pescado obtenido corre a cargo de sus familiares. Velas, redes, cañas, catamaranes, en mar abierto o desde la costa. Las artes y formas de pesca serán siempre las más adecuadas a cada lugar. Incluso desde una estaca, un singular procedimiento que, contrariamente a lo que pudiera parecer a primera vista, es de los más productivos. El número de estacas es limitado y su privilegiada posesión se transmite de padres a hijos. Los pescadores viven en casas sencillas próximas a la playa. Y aunque difícilmente su oficio les hará ricos, tampoco puede decirse que viven estrechamente. අපි අද මුදු ගියා. මුදු ගියාට ඉතින් මාළු නැහැ. මොනවාරි ගේන්න. මොනවාරි ගේන්නේ කියලා බෑනේ මොනවාරි දෙයක් ගේන්න ඕනේ නේ. එහෙනම් ඔය බේසන් දෙක ගිහින්. සාමනා සබම් පවුඩර්. ඒක නිතිනවද ඒක? ඒක දුම තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න දෙන්නේ. ප්‍රශ්න ගේන්න ඕනේ. සාම උවිලෙන්නේ නැද්ද? නැහැ. මාළු නෑ තාම මාළු හරි ගැසලා නැද්ද? නෑ. මොනවද මේ හදලා තියෙන්නේ? පරිප්පු හදලා, පොන්චි හදලා, අලු කෙසෙල් ගෙඩි හදලා. මාළු නෑ. Bella. Bella, eh?
පාය ගහලා හොල්ලපන් ඕක. Los pescadores son en muchos casos de religión católica, aunque también hay tamiles y hasta musulmanes, descendientes directos de navegantes omaníes llegados hace siglos. No hay que olvidar que Ceilán está legendariamente vinculado no solo a Marco Polo, sino también a Simbad el Marino. Pero los tiempos cambian y el pescador cingalés no desdeña los adelantos técnicos que le permiten simultanear el uso de catamaranes con el de lanchas fuera borda. Las iglesias católicas de Negombo, contagiadas aquí, se diría, por el carácter popular y público de los templos budistas, se constituyen con frecuencia en espacios abiertos antes que cerrados. Junto con esas iglesias, algunos nombres propios y algunas palabras que en cingalés designan cosas son los principales testimonios de la presencia portuguesa en la isla. Hoy apacible población pesquera, Negombo fue en el pasado, a comienzos del periodo colonial, escenario de ocupaciones y desalojos, ataques y contraataques librados entre holandeses y portugueses. La huella del paso de unos y otros está no solo grabada en la piedra, sino también en las costumbres y en las labores domésticas. La belleza de su emplazamiento, sus playas, la proximidad de Colombo y del aeropuerto convierten hoy a Negombo en habitual primera etapa del turismo que visita la costa occidental de la isla. Seguir la costa hacia el sur es como salir al encuentro del pasado, de los diversos pueblos que a lo largo de la historia han llegado a estas costas. Los portugueses antes que los holandeses, y antes que los portugueses, los árabes. Y después de todos ellos, los turistas, que inevitablemente acabarán por modificar el perfil de unas playas prácticamente vírgenes. El ejemplo más perfecto de semejante estratificación colonial nos lo ofrece Gale.
Sus baluartes, sus fortificaciones, la arquitectura civil y religiosa de sus calles son holandesas, con algún que otro muro, algún que otro patio, portugueses. Los edificios del periodo británico, correos, el hotel, no hacen sino complementar la armonía ambiental del conjunto. Ese carácter de ciudad detenida en el tiempo se aprecia incluso a distancia, desde el antiguo palacio del gobernador holandés, actualmente convertido en hotel, al otro lado de la bahía. Hoy, los burgues, o descendientes de los holandeses, viven en Colombo, no aquí. Pero el evidente declive de la ciudad es, tal vez, el secreto de su actual encanto. Y es que si una buena parte de la población de Gale es de ascendencia árabe, algo de esa herencia se percibe aún en el ambiente de sus callejas, de sus jardines y plazas públicas. Y sobre todo en la forma de relacionarse la gente, de trabajar, de vivir, de adecuar la vida, se diría, al propio ritmo del tiempo. Contrariamente a lo que suele suceder con la presencia colonial árabe, portuguesa y holandesa, visible principalmente en el litoral, la inglesa suele hacerse más evidente en el interior del país. Fieles los británicos a su tendencia a recrear la campiña de su tierra en algún lugar fresco y agradable, de trasladar incluso, se diría, su propio clima, sus propias nieblas. Ese lugar en Sri Lanka se llama Nubara Elia y está situado en el centro de la isla. Los jardines, los caballos, las pistas de deporte, las casas, todo tiende a crear el desconcierto en el visitante llegado de cualquier otro punto del país. El mobiliario, el reloj, los libros, los billares. ¿Quién iba a creer que no estamos en Inglaterra? Solo la calle es cingalesa.
A pocos kilómetros de Nuwara Eliya, y en estrecha relación con ella, se encuentran las mejores plantaciones de té de Ceilán, que es como decir uno de los mejores del mundo. Si no decimos rotundamente el mejor del mundo, es porque hay un tipo de té para cada hora del día. Por lo general se considera que el de Ceilán no tiene rival por la mañana. Los de la India, Darjeeling, Assam, por la tarde. Y los de China, a última hora de la tarde y por la noche. Eso significa que para desayunar no hay té como el de Ceilán. Y más concretamente como el de Nuwara Eliya, crecido y recolectado en cualquier época del año a cerca de 2000 metros de altura. El trabajo es a la vez delicado y duro, y desde siempre ha corrido a cargo de mujeres que eran y son tamiles. El cultivo del té fue introducido por los ingleses en el último tercio del pasado siglo y hoy constituye la principal producción y fuente de ingresos de Sri Lanka. Como en el caso de la vid y el vino, tan importante como el cultivo y la recolección en sí, lo es el cuidado con que deben realizarse en la factoría las diversas operaciones que preceden a su envasado. Inmediatamente después de su recolección, las hojas frescas se marchitan mediante aire caliente para que pierdan el 50% de su humedad. En la antigua China se enrollaban las hojas a mano, suavemente, para que comenzasen así los necesarios procesos químicos en el interior de la hoja. Romper las hojas produce el tipo de té denso y fuerte al que estamos acostumbrados en Occidente. Los fragmentos se separan por tamaños que también influirán en el sabor final. La fermentación justa se produce en 2 horas a temperatura ambiente. El secado durante 20 minutos a exactamente 96 grados. A semejanza del vino, también en el té puede hablarse de grados, más fuerte o más suave,
según el tamaño de las partículas, entre otras cosas. Ver el proceso en su conjunto nos permite apreciar el complejo tratamiento del que ha nacido cada partícula de té. Sin el aura del té, el arroz ha tenido no obstante un carácter protagónico en la historia de Sri Lanka. Su cultivo ha sido desde siempre el destinatario principal de las obras de embalse y canalización de aguas realizadas en la isla siglo tras siglo. Para el campesino, hablar de tierras de cultivo es fundamentalmente hablar de arrozales. Ciertamente puede decirse que más que ganarse el pan con el sudor de la frente, el cingalés se gana el arroz. Y es sorprendente la gran variedad de tipos de arroz que pueden encontrarse en un comercio cualquiera. Hay pocos lugares donde la luz y el color, el sol y la lluvia, la humedad y el calor, la fertilidad y la exuberancia armonicen tan delicadamente como en la antigua isla de Ceilán. Cuesta creer, ante un medio natural tan idílico, ante paisajes de tal belleza, que la brutalidad de la lucha que enfrenta todavía a cingaleses y tamiles, atentados, asesinatos, emboscadas, expediciones de castigo, los chispazos de violencia que brotan de súbito aquí y allá, sean no ya posibles, sino sencillamente reales. No se trata, es cierto, de una cuestión religiosa, ni étnica, ni cultural, ni social o económica, aunque sí de una mezcla de todos esos factores. Y por encima de todo, la repetición de un principio
a la vez más simple y más persistente, no solo a lo largo de la historia de los habitantes de esta tierra, sino también a lo largo de la historia de muchos otros pueblos. El abismo hostil que separa a los que llegaron antes de los que llegaron más tarde. En el corazón de la isla, lejos de todo centro de poder, se encuentran los Veda, el pueblo aborigen. Habitantes primeros de este jardín del paraíso que es Ceilán, anteriores tanto a los diversos cultivos que hoy caracterizan a la isla, como a las oleadas y más oleadas de sucesivos invasores llegados de la India, son asimismo anteriores, en cierto modo, a la propia historia de Sri Lanka. Quedan ya solo unos pocos cientos y viven en aldeas perdidas. Su jefe o rey no sabe exactamente cuántos son los miembros de su pueblo. Tampoco sabe cuántos años tiene. Los principales hitos en el relieve montañoso de este paraíso terrenal son de significativa toponimia: Adam's Peak y World's End, el pico de Adán y el fin del mundo, el comienzo y el final. Existe en lo alto de Adam's Peak, dominándolo todo, la controvertida huella de un pío humano. Situada a casi 2.500 metros, es objeto desde hace varios siglos de la veneración de fieles de las creencias más diversas. Para los hinduistas se trata de una huella indudablemente sagrada, sea de Shiva, sea de Vishnu. Para los budistas mayoritarios en Sri Lanka pertenece a Buda. Para los cristianos de las diferentes iglesias es la huella del pie de Adán. Si alguien conoce la respuesta verdadera, parece lógico que ese alguien sea el pueblo Veda, aunque también es posible que ni se haya preocupado en dilucidar el enigma a la vista del empeño puesto por la especie humana en amargar su existencia incluso en un espacio natural tan privilegiado como el que ocupa Sri Lanka.